El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez es una de sus obras más controvertidas. Él dice que cuando él escribió Cien años de soledad, que fue una revolución, es mi libro favorito después del Principito, que él no quería seguir escribiendo ese tipo de historia y que se entrenó para escribir algo muy diferente. Muchas personas han criticado el libro porque la estructura narrativa, la forma en que arma las frases es muy pesada. Los narradores cambian, básicamente no hay puntos seguidos en la historia, no hay un solo punto de aparte. Y yo llegué a leerme más de 5 páginas de corrido sin encontrar ni un solo punto, solo comas y comas y comas y comas. Las ideas a veces eran tan largas que yo me tuve que devolver páginas para ver de qué estábamos hablando, cómo había arrancado el párrafo que él estaba describiendo. Sin embargo, a pesar de que lo atacan por esto, yo creo que desde lo narrativo logró una cosa brillante. Yo nunca había visto un libro, seguramente existen, pero yo no he leído ningún libro que tenga una estructura como esa, donde hay un narrador en tercera persona que no es exactamente un narrador omnisciente, sino que es más bien un narrador que representa las voces de los personajes, de la ciudad, del pueblo, de la familia del dictador y a veces del mismo dictador. Y tú no tienes muy claro sobre quién te está hablando. Entonces se mezcla una narrativa donde hay cosas que son objetivas, hay cosas que son rumores y hay cosas que son imaginadas. Y es difícil diferenciar dónde la fantasía y la realidad, dónde el mito y el acontecimiento verídico ocurrieron. Y siento que ahí el libro triunfa muy bien. Sin embargo, lastimosamente, a pesar de que tiene una narrativa excelente, Gabriel García Márquez escribe muy bien, siento que la historia que cuenta, que es solamente de ese patriarca, de ese dictador eterno que se sube al poder y nunca lo abandona, no es tan interesante, no es tan profunda. El personaje es muy unidimensional porque cuando nos lo narran, cuando nos lo muestran, cuando pasamos a su primera voz, lo que encontramos es un ser absolutamente extremo, absolutamente exagerado, ya carente de un sentido de la realidad y nunca parece haberlo tenido. Entonces no hay sorpresas para el lector, no hay evolución del personaje, no hay transformación. Cuando uno se lee el principio del libro, el primer capítulo, el libro está dividido en seis capítulos, te vas a encontrar que solo con el primero ya entiendes todo lo que el dictador como personaje va a ofrecer. Y eso es muy triste, porque el libro se vuelve un poquito aburrido, un poquito repetitivo, y ya los extremos no sorprenden. Se sienten simplemente como herramientas como para generar algún impacto en el lector, más que para mostrarnos algo profundo desde el personaje. Y pienso que este es el gran fallo del libro, no su narrativa. La narrativa es increíble, es veloz, es rápida y te transmite lo que te tiene que transmitir. El gran fallo es la construcción del personaje, porque no es un personaje interesante, no es un personaje con el que uno se conecte, no es un personaje que evoluciona ni que se transforma. Como alguna vez dijo Dostoyevsky, vale la pena conectarse con ese personaje, con el héroe de mi historia. Y yo diría que en el caso de esta historia de Gabriel García Márquez, no, ahí pierde mucho. Si me preguntan si recomendaría el libro o no, al principio yo hubiera dicho que no, porque a pesar de la excelente narrativa que tiene Gabo, creo que hay muchos libros muy buenos de él o de otros autores que de pronto valen más la pena. Sin embargo, cuando me senté a pensar cómo iba a hablar este video y empecé a explorar un poquito más en la simbología, encontré que si uno analiza la historia desde lo simbólico y no tanto desde lo concreto, si hay unas herramientas, o si hay unos elementos más bien muy interesantes que sí vale la pena resaltar y que salvan un poco el libro, aunque me mantengo firme en que no es tan interesante como podría haberlo sido. Y es que la historia gira alrededor de lo que le pasa al patriarca, de unas muertes que ocurren frente a él, o sea, el dicho de el patriarca mismo muere varias veces en la historia y los personajes que hay alrededor de él, cómo funcionan y cómo son construidos. Y muchos de esos personajes, sobre todo la relación con el general que garantiza la seguridad de él y Leticia Nazareno, que es su única esposa,
tiene una representación muy interesante. Él sirve en un plato de comida a este general para dárselo de comer a sus invitados, muy a lo Hannibal Lecter. No me gustó cuando leí esto, pero luego si uno lo mira desde lo simbólico, lo que está diciendo es que ni siquiera el poder militar estaba por encima de él. Es esta exageración de apenas había un rumor de que él podía ser derrocado, él acabó con esa línea de poder militar en las divisiones de la política, que era lo que lo amenazaba. Y la representación de Leticia Nazareno es muy parecida, pero desde lo religioso. Es esta ruptura de la relación con lo religioso, porque ella se mete de monja, esto nunca es muy claro si ocurre así o no, pero el hecho de que él la rapte y la obligue a ser su pareja y que ella se preste para eso y que después empiece a representar todo lo que el pueblo odia y cómo al final terminan asesinándola, también representa cómo lo sagrado también se puede pervertir por el poder y cómo las personas pueden terminar odiando aquello que antes sentían que los representaba. Y ahí siento que la historia triunfa un poco más. También al tener esa narrativa cíclica o como por partes, más que cíclica, porque yo no diría que es cíclica, narra unos hechos puntuales que no están en orden cronológico. Triunfa muy bien porque te lo cuenta desde lo mitológico, desde el mito que es él, desde el pueblo, y hay algunas cosas que tú no sabes si ocurrieron o no. Entonces uno queda con la duda de ciertas contradicciones que se presentan en la historia, de eso es la interpretación del pueblo o es lo que ocurrió en realidad. Y es muy interesante ver cómo conviven estos dos universos que se contradicen, pero ambos son ciertos. Uno de lo que ocurrió y otro de lo que las personas sienten que pudo haber pasado. Y también creo que es una lección un poquito para las personas que miren cómo el poder puede tergiversarnos, puede hacer que las cosas se pierdan y cómo, sobre todo en la política, podemos olvidar quiénes somos y podemos acostumbrarnos a una estructura de ese ser lejano que hace las cosas por nosotros y que nos quita la responsabilidad y olvidar que nosotros somos responsables de lo que nos ocurre. Entonces mi conclusión es que es un libro muy bien narrado, falta construcción en el personaje, pero si son fans de Gabriel García Márquez o les gusta este tipo de narrativa, de pronto es interesante que le den la oportunidad. Cuéntenme qué piensan, si ya se lo leyeron, cuéntenme cuáles son las conclusiones suyas sobre este libro.